Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Bendito y alabado sea el nombre del que vive y rey. Dios le bendiga en esta preciosa hora. Nos gozamos que el Señor nos permita reunirnos para exaltar y glorificar su nombre. La palabra del Señor dice que cuando dos o tres se pusieren de acuerdo en algo, el Espíritu de Dios haría lo demás. Amén. Y creo que en esta hora estamos usted y yo aquí con un mismo objetivo, un mismo propósito de adorar y exaltar el nombre del Señor, de esperar el alimento espiritual que nos va a sustentar para seguir adelante. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. No bastaría con solamente un tiempo, una hora, una prédica para hablar de guerra espiritual. El Señor ha estado poniendo en nuestro corazón semanas anteriores hablar de guerra espiritual. Y ya el Señor nos ha permitido en su misericordia el saber el por qué muchas de las veces sufrimos ataques, el por qué muchas de las veces nos enfrentamos a lo desconocido. Amén. Amén. Qué bonito el salmo con el que se abrió en esta preciosa hora. Salmo 81, gloria al Señor. Y me recuerda lo mismo que estaba viniendo a hablar el Señor, cuando en su verso 13, vamos a leerlo del 12, mejor del 11, 12 y 13, acompáñame por favor, gloria al Señor, y hasta el 14, poderoso es nuestro Dios. Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Enviamos saludos y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos en el país de Bolivia, gloria al Señor, de Chile. Esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para su familia, para su ministerio. Poderoso es el Señor. ¿Lo tiene? Amén. Gloria al Señor. Tiene el libro de Salmo en el capítulo 81. Y vamos a leerlo para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo y maravilloso Espíritu. Dice en el verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y escuche lo que dice en el 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Gloria al Señor. Aún no comenzamos, esa no es la palabra que voy a traer, pero sí viene a hacer similitud con lo que el Señor nos está hablando desde hace 8 días. ¿Qué fue lo que el Señor nos habló hace 8 días? ¿Alguien se recuerda? Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Alguien se recuerda lo que el Señor habló hace 8 días? Solo han pasado 8 días, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Nadie se recuerda? Bien, gloria al Señor. Vaya conmigo al libro de Jueces en su capítulo 3, verso 1 al 4, y alguien que me lo lea, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ese es el motivo por el que el Señor permite que muchas de las veces haya ataques a nuestras vidas. Bendito es su santo y precioso nombre. Jueces capítulo 3, verso 1 dice así: estas, pues, son las naciones que dejó Jehová
para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Mad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Lo mismo nos está hablando en esta hora en el Salmo 81. Si mi pueblo hubiera oído, si en mis caminos hubieran andado, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si Dios no ha quitado a muchos enemigos, es porque de la misma manera Él va a permitir que nos ataquen cuando nos estemos durmiendo, cuando estemos cayendo en rutina, en monotonía. Gloria al Señor. Si usted no se había dado cuenta, si a usted le habían presentado el evangelio de una manera, déjeme decirle en esta hora que la vida del cristiano, la vida en el evangelio, es una vida continua de luchas, una vida continua de luchas en contra de Satanás y sus demonios que el Señor reprende en esta hora. Porque desde que usted y yo vinimos a los pies de Cristo, nos convertimos en enemigos de Satanás. Lastimosamente, no todos estamos firmes, y me incluyo yo. No todos estamos preparados. Y también lastimosamente el reloj del Señor sigue avanzando. Nadie sabe la hora, ni el día, ni en el momento en que va a venir. Es por eso necesario, es menesteroso que usted y yo estemos preparados, porque si no en aquel día vamos a ser partícipes de los ayes, del crujir de dientes. Y era cierto que iba a venir el Señor, y sí me lo habían dicho, pero ya no va a haber tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a exponerle unos puntos que son necesarios, porque usted y yo conocemos, entre comillas, quién es Dios, porque realmente no tenemos la intimidad con el Señor, ni hemos vivido una experiencia cercana, una disciplina muy fuerte, como para decir, sí entiendo y ahora sé que con Dios no se juega, que con Dios tengo que andar derechito, que tengo que esforzarme, que tengo que aplicarme a lo que me está diciendo en su palabra. ¿Por qué? Porque claramente no lo dice, lo dejó para probarnos, para ver si obedecíamos, para ver si atendíamos. Y usted y yo podemos decir, sí te estamos atendiendo, Señor, pero la verdad es que nos falta mucho. Si el Señor tiene un propósito, ¿por qué cree usted que Dios quiere que sepa usted, que sepa yo, guerra espiritual? Porque Dios no lo va a hacer todo en nuestras vidas. Es muy fácil decirle al Señor, Señor necesito, Señor dame, Señor yo quiero. Y se me viene a la mente aquella escena donde Moisés clamaba al Señor. Pero cuando el Señor le dice, ve lo que tienes en tu mano, ¿qué he puesto en tu mano? Te he dado autoridad, te he dado poder.
Te he dado armas y tú tienes que utilizarlas. Pero no sabemos, no conocemos ni siquiera a nuestro enemigo. Estamos cediendo paso, estamos cediendo tregua. Y el enemigo de manera silenciosa viene avanzando en nuestras vidas, viene tomando áreas, viene levantando fortalezas. Y nosotros ni en cuenta. Cuando venimos a abrir los ojos, a darnos cuenta, el enemigo ya tiene autoridad sobre nuestras vidas. Podemos hallarnos influenciados. Por eso es que el Señor dice, quiero que aprendan guerra espiritual. Quiero que sepan, que conozcan a su enemigo, sus movimientos, que es necesario que ustedes emprendan una lucha bajo diferentes condiciones. No puedo yo presentarme a una lucha, a una guerra cansado, físicamente agotado. No puedo estar desequilibrado emocionalmente, porque ¿qué va a pasar? Fácilmente el enemigo me va a derrotar. A su nombre. Gloria. Vaya conmigo a la palabra del Señor en la segunda carta, gloria al Señor, de Corintios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios. Bendito sea el Señor. En su capítulo 10, mi alma alaba la gloria del Señor. Nos hallamos agradecidos con el Señor porque su misericordia ha sido tan grande. Nos ha obsequiado una semana de trabajo, una semana en la que ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Nos ha provisto fuerza, salud. Y no hallamos cómo manifestar nuestra gratitud. Creo que los esfuerzos que pudiéramos decir que hacemos son pocos para lo que realmente habiéramos de hacer. Porque el Señor sabe lo que ha dispuesto en cada uno de nosotros y lo que ha dado para su uso, para su obra. Amén. Tiene la segunda carta a los Corintios en su capítulo 10, en su verso 3 al 5. Y la palabra del Señor la vamos a leer para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y de su santo y maravilloso Espíritu. Todos en voz fuerte la vamos a leer juntos. Y dice así a la letra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia. Llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento. Dígalo fuerte, que lo oiga el enemigo. Llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. Oramos en este momento. Amado Padre, Dios de la gloria, grande y maravillosa es tu misericordia, mi Dios eterno. En esta hora, Padre Santo, por el poder de tu palabra, venimos reprendiendo y atando todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de estupor, todo espíritu de acomodamiento, espíritu de rutina, espíritu de enfriamiento que haya entrado en este lugar, que haya entrado en nuestras vidas. Derrama, por favor, Señor, por tu amor y tu misericordia, del fuego de tu Espíritu Santo, porque nos es necesario ser libertados, ser sanados, para entonces poder, Señor,
pelear esta guerra espiritual, la cual, Señor, no es en la carne, sino es con armas espirituales con las que habremos de militar. Prepara a tu pueblo, Señor, prepara a tus jóvenes, prepara a todos y cada uno de tus siervos y siervas, para que entonces podamos obtener la victoria que tú tienes reservada a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, sea atado todo espíritu y reprendido. No tiene ningún poder, ninguna autoridad en este lugar ni en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a su nombre sea toda la gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso es nuestro Dios, grande y maravilloso. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y a su nombre. Gloria. ¿Se ha puesto usted a pensar si realmente estamos peleando por el lugar que vamos al cielo? O si es que tal vez alguno de ustedes esté exento y ya tiene el pase seguro. Porque lo que podemos observar, lo que podemos entender, que el Señor quiere, que nos está haciendo notificación, es que constantemente vivimos en una guerra espiritual. El que no está peleando con su carne, está peleando con sus pensamientos, está peleando con sus deseos. La palabra del Señor nos dice que hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Quién predomina en tu vida? ¿El espíritu o la carne? En la mañana escuchaba yo una predicación. Y no estoy de acuerdo cuando se hace esta mención en esta palabra. Y preguntaron, ¿cuántas vidas tenemos? Y respondieron, 2. Una, la carnal, la espiritual, que es la que cada uno de nosotros está viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria al Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y la espiritual, dijo un hombre, que empieza cuando morimos. Y eso no puede ser. Porque si el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y si estamos observando en este momento que hay una guerra continua dentro de cada uno de nosotros entre la carne y el espíritu, ¿en qué condición se halla nuestra carne y en qué condición se halla nuestro espíritu? O está más grande y predomina la carne y el espíritu está tan pequeñito que no tiene fuerza, que está débil, que está anémico, o es al revés. Gloria al Señor si fuese en este momento que tu espíritu predomine sobre tu carne. Pero realmente no es así, amado hermano, porque en esta lucha continua estamos sufriendo muchos descuidos y cometiendo errores constantemente. Por esa razón el Señor dice, quiero que aprendan, y por eso he señalado que he dejado a algunos enemigos en medio del pueblo, en medio de mi pueblo, para que entiendan, para que aprendan, aquellos que no conocieron guerra espiritual. Cuando el Señor le habló a Josué y le dijo, voy a eliminar a tus enemigos, pero no voy a eliminar a todos, porque me es necesario que las próximas generaciones entiendan y aprendan, sean adiestradas en la guerra espiritual. En otras palabras, yo lo pudiera entender y explicárselo así, que no podemos
recibir nosotros una herencia si no hemos aprendido a cuidarla. ¿Por qué? Porque tan fácil va a cumplir su objetivo el enemigo. ¿A qué vino el enemigo a esta tierra? A robar, a matar y destruir. Y si tú y yo no sabemos guerra espiritual, será como quitarle un dulce a un niño. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que el enemigo se está robando nuestras bendiciones porque no sabemos pelear, porque hemos caído en confianzas. Ciertamente el Señor dice, espera pacientemente, pero nunca dijo, crúzate de brazos, crúzate de piernas y espera que llegue la salvación. A su nombre. Gloria. Tenemos que estar alertas. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si tú y yo nos dormimos, ¿acaso no seremos presa fácil? Si tú y yo no tenemos la armadura de Dios puesta, ¿no seremos presa fácil al enemigo? A su nombre. Gloria. Es necesario, es menesteroso que alimentemos nuestro espíritu. Tenemos que alimentarlo con el ayuno, tenemos que alimentarlo con la oración, tenemos que alimentarlo con la adoración, con la alabanza. Tenemos que estar en vigilia. Porque no, el enemigo no ataca solamente de día. Tu cuerpo se va a reposar cuando duermes, pero tu espíritu está despierto. Tu espíritu necesita ser alimentado. Y si tú y yo no estamos leyendo la palabra del Señor, ¿cómo lo habremos de alimentar? Si tú y yo no estamos practicando la palabra del Señor, ¿cómo se encuentra nuestro espíritu? En un estado anímico. Y podemos venir a decir, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de estar en la obra del Señor, ya tengo seguro mi lugar. Y no es así. Ahí es donde le estamos cediendo espacios al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado dones y usted y yo podemos identificar los enemigos que nos están atacando, pero no hacemos nada por quitárnoslos de encima. Podemos venir cansados, fatigados. ¿Y acaso el Señor no nos ha dado llaves para poder recibir fuerzas? Amén, aleluya. Venimos preocupados, nos hallamos turbados, nos hallamos bajo presión. ¿Qué fue lo que hizo Pablo y Silas? ¿Qué hizo Pablo y Silas? Cantar alabanzas. Te ha dado una llave para que alabes, para que abran los cielos, para que toques, para que toda opresión del enemigo sea destruida. Pero muchas de las veces no queremos abrir la boca, cediéndole espacio al enemigo. Escudriñar nuestro corazón. No lo hacemos, no nos autoexaminamos. Decía ahí en el Salmo 81, ¿cómo decía en el verso 12? Alguien que me lo lea, gloria al Señor. Y es lo que sucede en cada una de nuestras vidas. Que caminamos bajo nuestros propios pensamientos, creyendo estar bien, y el Señor constantemente hablándonos. Por ahí no camines, de esa manera no actúes. Pon en práctica lo que te he dado. ¿Alguien lo tiene? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esto me trae un ejemplo cuando Sansón sabía que era un escogido del Señor, pero no quería trabajarle al Señor. Sansón sabía que había sido levantado como juez
como libertador del pueblo. Una vez que se enfrascaba en un problema, clamaba al Señor por su auxilio, y en su misericordia el Señor lo sustentaba, lo auxiliaba. Y fueron tantas las ocasiones, pero hubo una en la que ya no pudo. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Cuando Sansón reveló su secreto, ¿no fue atado? ¿No fue inmovilizado? Y es lo mismo que puede suceder en nuestras vidas si seguimos descuidándonos. Que el enemigo nos va a inmovilizar, el enemigo nos va a paralizar, para luego entonces bombardear nuestros pensamientos, nuestro oído. Ni es cierto, ya no existe Dios, no camines, no vayas, no hagas, no leas, ya no ores, te comienza a debilitar. Por eso es necesaria la guerra espiritual. Señor. Porque, como le vuelvo a repetir, desde que usted y yo aceptamos al Señor, estamos librando una guerra. Porque no estamos peleando cualquier cosa. Estás peleando por tu salvación, que es individual. Estás peleando por una vida en una eternidad, sea para bien o sea para mal. Y ahora hay todavía cosas más por las cuales pelear. Por tu familia, por tus hijos, por tu cónyuge, por tu ministerio. Y aún limpiando el camino para las generaciones venideras. En realidad estaremos enfrascados en la guerra. A su nombre. Gloria. Uno de los puntos primordiales que usted y yo podemos tener a favor nuestro, libro de Salmos, capítulo 91, en su verso 1, ¿cómo dice? Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos una cobertura especial. Y esa solamente la vamos a lograr de una sola manera. A su nombre. Gloria. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio y fortaleza, el Dios en quien confío. Amén. Gloria al Señor. ¿Realmente tenemos esa cobertura? Dios extiende su misericordia, pero el problema es cuando nosotros nos alejamos de esa cobertura, cuando comenzamos a retirarnos. Porque aunque el Señor quiera hacer las cosas, no las va a poder realizar. Por esa razón ha dejado a esos enemigos. Porque el enemigo no va a poder actuar en nuestras vidas solamente por dos razones. Una, que se lo permita el Señor. Y la otra, que usted o yo le estemos cediendo espacio al enemigo, de tal manera que él tenga autoridad sobre de nosotros. ¿Y cómo es eso? Cuando usted y yo albergamos aquí en este corazón cosas que no son de acuerdo al Señor. Si sabemos guerra espiritual, sabemos que no debemos de vivir en fornicación, que no debemos de vivir en adulterio, que no debemos de vivir en contiendas. A su nombre. Gloria. Ahí es donde entonces, si alguno de nosotros está practicando eso, estamos cediéndole autoridad al enemigo. Alguien no va a entrar a una casa si no tiene una autoridad, si no tiene una llave. Y es lo mismo que pasa con el enemigo.
No va a venir a perturbarte si no es que alguien le haya cedido derechos, autoridad. Esta semana el Señor decía, hay que renovar constantemente la oración en espíritu. ¿Por qué, Señor? Porque mi pueblo está cayendo en una monotonía. 5, 10 minutos y me repiten lo mismo. No dan libertad a mi espíritu de que Él los guíe a su nombre. Gloria. Punto número 2. Debemos de conocer a nuestro enemigo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Una de las armas favoritas que tiene el enemigo es la ignorancia. Y no podemos decir que no le hemos cedido espacio al enemigo cuando estamos dejando de tener lectura de la palabra del Señor. Somos ignorantes de muchas cosas. No recibimos porque no conocemos las promesas del Señor. No sabemos contra quién estamos peleando. Si usted puede observar, la palabra del Señor constantemente nos habla de guerra. El pueblo de Israel tenía guerra con los filisteos, guerra con los cananeos, con los jebuseos, con multitudes de tribus. En lo material, pero ahora es en lo espiritual. Por eso dice la palabra donde iniciamos, no debemos militar en carne, sino en espíritu. Aleluya. Y es que a veces no conocemos las armas que Dios nos ha dado, las cuales son poderosas para destruir ¿qué? Las fortalezas que el enemigo ha levantado. Sí, Señor. Pero si tú y yo no practicamos el ayuno, ¿por qué? Por miedo a tener una anemia física, por miedo a padecer enfermedades. Entonces en cualquier momento el enemigo va a poder venir a hacernos pedazos. Tenemos que aprender cuando el Espíritu del Señor nos guía, porque Él mismo va a tener cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, si nosotros conocemos cómo practicar el ayuno del Señor. A su nombre. Gloria. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Tenemos que adquirir sabiduría. Sí, amén. Y el Señor nos lo dice en la misma palabra. Si alguno es falto, si alguno no tiene sabiduría, ¿qué? Pídala. Dios tiene mucho a manos llenas para darnos. Pero ahí es donde entonces usted y yo tenemos que aprender a tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos va a guiar a pedir como conviene en nuestras vidas. Amén. Ciertamente hay necesidades materiales, pero para que esas necesidades materiales lleguen a nuestras vidas, la palabra dice, buscad primeramente el reino de los cielos, buscad primeramente lo espiritual, porque una vez que esté lo espiritual, usted va a saber cuidar lo material, usted va a saber defender sus bendiciones materiales, a su nombre. Gloria. No basta unas horas para hablar de guerra espiritual. Hay tantas maneras de identificar el actuar del enemigo que en esta hora no nos alcanzaría el tiempo. A su nombre. Gloria. Génesis nos da un ejemplo en su capítulo 3 cómo trabaja el enemigo. Capítulo 14 de Isaías. Efesios nos habla de una armadura que puede defendernos. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Tercer punto, la armadura de Dios. Efesios capítulo 6.
A su nombre. Gloria. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Efesios capítulo 6, en su verso 10. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si tú crees que estás peleando con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, con tu empleador, con el funcionario público, entonces no conoces la guerra espiritual. No sabes quién está detrás de ellos, quién los está utilizando. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para robarte la paz, para robarte las bendiciones, para que cometas descuidos, para que cometas errores. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. ¿De dónde? De las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Realmente estamos revestidos de la armadura de Dios? Hay algo que me llama aquí la atención en esta palabra, que constantemente el Señor está haciendo pregunta. ¿Estás firme? Aquí ya lo repitió 2 veces y en el siguiente es una más, que son 3. O sea que está diciendo con urgencia que tenemos que estar preparados, tenemos que estar alistados. Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que nada te derribe, para que nada te haga tambalear. Y nuevamente lo repite, verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Y nuevamente hace acento en el siguiente, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces me está volviendo a señalar, no cedas espacio, no abras puertas al enemigo, enfócate en la visión, no te apartes de mi Santo Espíritu y sigue caminando, sigue atento, sigue alerta, porque esta es una lucha continua. La vida de cada uno de los cristianos es una lucha continua. En cualquier momento el enemigo puede asaltarnos. Y si tú y yo no estamos vestidos con la armadura de Dios, vamos a ser presa fácil. A su nombre. Ta, 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 ta. Gloria al Señor. Punto número 4. Debe de haber un profundo arrepentimiento en nosotros. Si realmente estamos arrepentidos de lo que fue nuestra vida pasada, de los espacios que le cedimos al enemigo, tenemos que afirmarnos en los caminos del Señor. Efesios capítulo 4. Verso 22.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Deseos carnales, vanidades. ¿Estaremos alimentando con eso nuestro espíritu? Por supuesto que no. Por eso acentúa y afirma en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted continuamente, sea su teléfono, su computadora, lo está reseteando, lo está reiniciando. Pues lo mismo tiene que ser todos los días nuestra mente, porque con estos ojos pecamos, con estos oídos pecamos, con esta también pecamos. Por eso tenemos que renovar nuestra mente constantemente en el Espíritu, a su nombre. Gloria. Y vestíos del nuevo hombre, y este no es diseño suyo ni mío, creado según Dios ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Nos estaremos esforzando por apartarnos en santidad, por consagrarnos para el Señor, porque eso también incluye en estos puntos. Si tú y yo queremos consagrarnos para el Señor, lo estaremos haciendo a través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura y lo más importante, a través de la obediencia. Porque para eso dejó esos enemigos, para eso dejó sus mandamientos, para probarnos, para ver si su pueblo obedecía. ¿A qué nos vamos a someter? Tanto a las autoridades como a la palabra del Señor, a la autoridad de Dios, a lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, a su nombre. Gloria. Y usted lo puede venir a escudriñar en su casa. Este mismo capítulo sigue hablando. Por lo cual, desechando la mentira, ya no tenemos que dar cavidad para mentiras piadosas, mentiras chiquitas. Mentira es mentira, grande o chica. Lo mismo sucede si usted se roba $100 o un penny, es un robo. Así es la mentira. Tenemos que desecharla de nuestras vidas. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra área que puede atacar el enemigo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya se dio cuenta que nuestra vida es como si estuviéramos caminando en un territorio que está minado. Tenemos que tener cuidado cada paso que damos, porque si no estamos pecando en el enojo, no estamos cediéndole paso al enemigo. Si practicamos la mentira, le estamos cediendo espacio al enemigo. Si estamos mirando, codiciando, deseando algo que no es nuestro, estamos cediendo espacios al enemigo. Por eso es necesario revestirnos de la armadura de Dios. Por eso es constantemente que renovemos nuestro espíritu, para que este espíritu, como dijo la lectura que iniciamos, llevando todo ¿qué? ¿Todo qué? Pensamiento ¿a dónde? La obediencia. A la obediencia de Cristo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu, porque Él es el que nos va a redarguir y nos va a ayudar, va a libertarnos para inmediatamente desechar todo aquello que el enemigo quiera colocar en nuestras vidas. A su nombre. Gloria. Gloria. Apocalipsis capítulo 12. Bendito es tu nombre, Señor.
Apocalipsis capítulo 12 en su verso 11. Estamos en el punto 4 del verdadero arrepentimiento. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No solamente es clamar la sangre de Cristo, sino que es valorarla, que ella ya nos ha limpiado de todo pecado, que ella tiene poder para actuar a favor de nuestras vidas cuando nosotros estemos inclinados caminando con el Señor. Y de la palabra del testimonio, que estemos practicando la palabra del Señor. Pero aquí viene un punto más importante a continuación. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando usted y yo comenzamos a menospreciar nuestra vida, a cederle espacio a las cosas del Señor, entonces estaremos cumpliendo esta palabra. Cuando nosotros no estemos buscando hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que se entregó todo por cada uno de nosotros. Dice que no escatimó recursos. De esa manera es como entonces habremos entendido qué es menospreciar nuestra vida. Cuando entonces nuestra carne está sujeta al Espíritu y ya no nos interesan las vanidades, ya no nos interesan los deseos de la carne, sino lo espiritual. Cuando estamos interesados en llegar a la nueva Jerusalén, a su nombre. Cuando ya no hay sentimientos, sino que está Dios cumpliendo su voluntad y sometiéndonos a nosotros a su nombre. Gloria. Libro de Juan en su capítulo 14. Verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Ya no había nada dentro de él, de parte del enemigo. Es lo que está ejemplificándonos a nosotros. Cuando el enemigo nos está atacando, como se lo dije en el ejemplo de la casa, es porque tiene un derecho, es porque se le ha abierto una puerta. Por eso dice aquí el Señor, y él nada tiene en mí. Cuando entonces ya no hay nada aquí dentro de nosotros que le dé autoridad al enemigo, entonces estaremos rebosando del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando todavía estamos luchando con nuestra carne, con nuestros deseos carnales, hay tanto que hablar. Señalamos solamente lo que vemos, pero ¿qué tal lo que no miramos? Puede haber dentro de nosotros envidias, puede haber pensamientos oscuros. Y en todas esas áreas tenemos que trabajarlas. Porque por eso mismo el Señor ha dejado esos enemigos para que tú y yo entiendamos lo que es guerra espiritual. A su nombre. Gloria.
Póngase sobre sus pies en esta hora. Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales. Dios quiere que cada uno de nosotros entienda que estamos en una guerra espiritual y que tenemos que actuar, porque no pretendemos obtener una victoria si no hemos utilizado lo que Dios nos está dando. Por eso Dios dejó los dones, para que a través de ellos